El enigma de Caín, el primer maldito. El hombre que huyó de la luz de Dios. Caín no murió, fue marcado para vagar eternamente entre nosotros. El primer asesino, o el primer inmortal maldito. Era solo el principio, y ya el mundo temblaba. En los albores de la creación, cuando la humanidad aún no entendía el peso del bien y el mal, ocurrió un crimen tan atroz que desgarró el alma misma del Edén. Fue entonces, cuando la tierra aún hablaba con Dios, que un hombre, nacido de los primeros, rompió el pacto sagrado con la sangre de su propio hermano. Su nombre fue Caín. Pero lo que muchos no saben, es que Caín no solo cometió un asesinato. Él activó un antiguo enigma, un secreto que Dios había sellado desde antes del tiempo. Porque Caín no huyó simplemente del rostro de Dios. Caín fue marcado, para no morir jamás. La Biblia lo cuenta brevemente. Génesis 4,8. Y Caín habló a su hermano Abel, y aconteció que estando en el campo, se levantó contra Abel su hermano, y lo mató. Pero lo que el texto sagrado oculta en sus silencios es más perturbador de lo que imaginas. Abel no fue solo una víctima. Fue un sacrificio. Y algunos escritos antiguos insinúan que Caín no actuó solo, que fue seducido por una voz que no venía de la tierra ni del cielo. Un murmullo que decía: la sangre abre puertas. Y así fue. Algunos textos apócrifos hebreos, como el libro de Adán y Eva, mencionan que Caín ofrecía sacrificios que no eran aceptados por Dios. ¿Por qué? Porque Caín había aprendido los rituales del derramamiento, pero sin fe, sin obediencia y sin amor. Un fuego extraño ardía en su corazón. Un deseo por ser visto, por ser elevado. Pero al ser rechazado por Dios, su alma se quebró, y una entidad lo vio débil. El primer crimen de la humanidad no fue simplemente humano. Fue el resultado de un susurro antiguo, una semilla de rebelión plantada quizás desde los días en que Lucifer cayó. Porque el espíritu de Caín no murió con él. Se extendió. Dicen los sabios antiguos que la tierra maldita que tragó la sangre de Abel, nunca volvió a cerrarse. Dicen que aún habla. Dicen que llora. Y dicen que la marca de Caín no era una protección, sino un castigo eterno. El versículo 15 de Génesis es claro. Y Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Pero por qué? ¿Por qué dejarlo vivir, sino para ser observado eternamente? Algunos creen que Caín fue condenado a vagar por los siglos, sin morir, sin ser perdonado, y sin ser olvidado. Un alma errante. Un portador del primer juicio. Un testigo de cada generación corrupta. Un monstruo entre los hombres. En las escrituras gnósticas, Caín es incluso presentado como un descendiente no solo de Adán, sino de un ángel caído. ¿Y si su sangre no era totalmente humana? ¿Y si su odio no nació solo de envidia, sino de un linaje oscuro? La historia oficial no es toda la verdad. Porque hay pergaminos que nunca se leyeron en las iglesias. Textos antiguos que describen cómo Caín fue instruido por una sombra que ya conocía el arte del sacrificio. Y esa sombra no ha desaparecido. Después del asesinato de Abel, Caín huyó. Pero no desapareció. No fue tragado por la tierra. Fue absorbido por algo mucho peor. La Biblia dice en Génesis 4,16 al 17. Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Pero, ¿de dónde salió esa mujer? ¿Quiénes habitaban ya esa tierra maldita? Aquí empieza la grieta en la historia oficial. Caín huyó a una región donde, supuestamente, no debía haber nadie. Y sin embargo, no solo encontró esposa, sino que fundó una ciudad. Los antiguos textos hebreos no canónicos y algunos rollos del Mar Muerto sugieren que la tierra de Nod no era un lugar común. Era un territorio al margen de la creación divina. Un sitio olvidado, o más bien, exiliado. Los rabinos más antiguos hablaban en susurros de esta tierra como una zona donde vagaban criaturas mezcladas, descendientes de rebeliones antiguas. Seres sin alma. Entidades caídas. Fragmentos de lo que alguna vez fue muy bueno, pero que ahora eran sombras, distorsiones. Caín se refugió entre ellos. Enoc, su hijo, no fue el primer hombre de una nueva línea. Fue el heredero de una ciudad condenada, donde lo divino y lo profano se entrelazaban en rituales oscuros.
Una ciudad que no fue edificada para adorar a Dios, sino para ocultarse de él. Algunos escritos gnósticos sugieren que Caín no solo construyó murallas, sino que instituyó leyes, códigos y formas de conocimiento prohibido. De hecho, se cree que fue allí donde se sembraron las primeras semillas de lo que luego se llamaría magia antigua, o incluso tecnología oculta. En esa ciudad Enoc no se oraba, se invocaba. No se ofrecían sacrificios de corazón, sino ofrendas sangrientas que intentaban manipular a lo divino. Los hijos de Caín no fueron simplemente hombres, sino iniciados en un conocimiento prohibido, la sabiduría del inframundo. Y en lo profundo de esa ciudad, se decía que Caín hablaba con algo. Una presencia. Un Dios que no era Dios. Un susurro que le enseñó a vivir sin necesidad del Creador, y que le ofreció poder a cambio de lealtad perpetua. ¿Fue Lucifer? ¿Fue un guache caído? ¿O fue simplemente el eco de su culpa convertido en entidad? Nadie lo sabe. Pero la ciudad de Enoc se volvió el modelo de las futuras civilizaciones humanas corruptas, aquellas que levantarían torres hacia el cielo, que jugarían a ser dioses, que construirían imperios en nombre de lo oculto. Y entonces viene la parte más aterradora. En el libro apócrifo de Enoc, no el hijo de Caín, sino el profeta que caminó con Dios, se menciona una generación de gigantes, nacida de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Y si los primeros experimentos comenzaron en la ciudad de Caín? ¿Y si Caín fue el iniciador de un linaje que ya no era del todo humano? Algunos estudiosos conectan su estirpe con los Nepilim, otros con las castas reales ancestrales. Y otros más osados aseguran que la marca de Caín se heredó, no como una señal en la frente, sino como una maldición en la sangre. Una sangre que aún corre por las venas de los poderosos, de los que gobiernan en la sombra, de los que edifican nuevas ciudades donde Dios ha sido exiliado una vez más. ¿Y si Caín nunca murió realmente? ¿Y si su linaje, su enseñanza, su ciudad, simplemente se ha ido trasladando? Mutando, adoptando nuevos nombres, nuevas máscaras, pero con el mismo corazón. Un corazón que huyó de Dios y abrazó las tinieblas. La historia no termina en la ciudad de Enoc, porque Caín no fue castigado con la muerte, sino con algo mucho peor. Y le puso Jehová señal a Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Génesis 4,15. Una señal. Una marca. Pero, ¿qué fue realmente esa marca? ¿Una protección divina, o una condena eterna? Los antiguos intérpretes discutieron esto por siglos. Algunos decían que fue una letra grabada en la frente. Otros, una deformación física. Pero los textos más antiguos y ocultos apuntan hacia algo mucho más siniestro. La marca era espiritual. Era una maldición en su esencia. Un sello invisible que lo separó para siempre de la presencia de Dios, convirtiéndolo en un paria eterno. Un errante. Un testigo vivo del juicio divino, y del rechazo del Creador. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más oscuro. En ciertos escritos gnósticos y esotéricos, se habla de la marca como una insignia de conocimiento prohibido. Un acceso directo al entendimiento de cosas que el ser humano no debía comprender. Se dice que Caín se volvió el primer iniciado, el padre del misterio, el símbolo eterno del hombre que se rebeló contra el cielo, no solo con un arma, sino con su alma. Y lo más aterrador, esa marca se heredó, no como una mancha visible, sino como un código ancestral, transmitido generación tras generación. Una memoria oscura alojada en el alma de ciertos hombres y mujeres que, con los siglos, aprendieron a reconocerla y a usarla. Desde Babilonia hasta Egipto, desde Roma hasta las logias secretas de la Edad Media, el linaje de Caín sobrevivió. Quienes portaban su esencia no solo heredaron su sangre, sino también su pacto. Un pacto con las sombras. Un conocimiento que les permitía controlar, manipular, dominar. En los símbolos ocultos de las élites. En los ritos de iniciación de ciertas sociedades. En los nombres que no se pronuncian. Siempre hay un eco. Una firma. La marca del primero que se atrevió a desafiar al Altísimo. Y aquí entra lo que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Los que hoy gobiernan el mundo desde las sombras. Los que controlan los bancos, las guerras, los medios, las ideas. Podrían ser herederos espirituales de Caín. No necesariamente por sangre, sino por elección.
Porque ser de Caín no es solo una cuestión de linaje. Es una mentalidad, una rebelión, una promesa silenciosa contra Dios. Y esa promesa no ha muerto. Se esconde en pactos secretos. Se vela en símbolos que el ojo común no ve. Y espera el momento exacto para tomar el control total. Algunas profecías sugieren que el espíritu de Caín regresará en los tiempos finales. Como un líder carismático. Como un salvador de la humanidad. Pero en realidad será el inicio del fin. El Hijo del Hombre, marcado. Tal vez no con la marca en la frente, sino en el alma. Una figura oscura, irresistible, que llevará la rebelión a su punto más alto. Y entonces sabremos que el legado de Caín no fue una historia antigua, sino un plan maestro. Un ciclo. Una guerra espiritual que aún no ha terminado. Si este relato te hizo ver el mundo con otros ojos, no lo ignores. Suscríbete y comparte este vídeo con alguien que deba conocer la verdad oculta detrás de Caín. Hay mucho más que revelaremos. Porque las piezas del plan aún se están moviendo. Y tú debes decidir. ¿Estás con la luz o serás parte de la marca? Activa la campanita. Esto apenas comienza.